señales antes del fin. Aleluya. Hace unos días una persona me dijo: pastor, sería lindo, ¿no?, que oráramos para que Dios levantara, por decir, un presidente cristiano, para que Dios levantara congresistas cristianos, para que Dios levantara doctores, enfermeros cristianos, para que Dios levantara puros cristianos. Sería importante de que le pidamos a Dios. ¿Por qué o para qué? Le dije. Y me dijo: pues para que las cosas se pongan diferentes, para que todo sea distinto. Bueno, el pensamiento es bueno, el deseo es bueno, pero la Biblia sí tiene que cumplir. Lo que está escrito en la Biblia nadie lo puede torcer, sino que tal y cual como está escrito en la Biblia se tiene que cumplir. Es verdad que el apóstol Pablo dice que hay que orar por los reyes, por los gobernantes, para que podamos vivir quieta y reposadamente, pero eso no da la alternativa que las cosas van a cambiar, sino que la cosa cada día más se va a ir empeorando, empeorando y empeorando. Eso hay que tenerlo bien, pero bien presente, hermano, que la cosa se vaya empeorando, empeorando y empeorando. Aquí en el verso 3 dice: y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se le acercaron aparte sus discípulos diciéndole: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sus discípulos tenían curiosidad, querían entender y saber cuándo y de qué forma se iba a dar inicio a lo que Cristo le había enseñado a ellos. Jesús les dice: mirad que nadie os engañe. Esa es la advertencia que Cristo le ha dado a sus discípulos, pero a la misma vez esa es la advertencia que Cristo le da a su iglesia. La advertencia es: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Lo que me está llamando mucho la atención aquí en este pasaje de lo que hemos leído, que en ocasiones dice, siempre habla de muchos, muchos, muchos y muchos. Por ejemplo dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es decir, no a todos, pero a unos cuantos, a la mayoría lo va a engañar. Ese es el cuidado que la iglesia de Jesucristo tiene que tener. Ese es el cuidado que la iglesia tiene que tener. No se preocupe usted, no se preocupe, o no se distraiga, o no se goce de que tal vez Dios a través de nosotros pueda hacer cosas maravillosas, cosas buenas, cosas preciosas. Por decir, a través de nosotros Dios puede operar sanidades, milagros, puede revelarse a otras personas por medio de nosotros. Ese no es el punto clave para gozarnos nosotros. Cristo dijo: más bien ustedes se tienen que gozar cuando sepan o cuando tengan certeza de que sus nombres están realmente escritos en el libro de la vida. Ese tiene que ser el mayor gozo o la mayor preocupación de la iglesia, de que su nombre esté seguro y con certeza su nombre está en el libro de la vida. Ahora hay que preocuparse si de repente nuestro nombre ya no está escrito en el libro de la vida, en la vida. Eso tiene que ser nuestra preocupación y desesperarnos por eso. Hay que vivir desesperado cuando de repente como que dudamos que nuestro nombre esté registrado en el libro de la vida. Cristo vive. Porque de que Dios nos va a usar, Dios nos va a usar de muchas maneras, en muchos lugares.
En cualquier situación Dios nos va a usar. Eso no hay la menor duda. Porque Dios usa a quien quiere, y cuando quiere, y como quiere. Alabado sea el nombre de Jesús. Se recordarán ustedes sus discípulos cuando Cristo los mandó, aquellos 70, y los mandó de 2 en 2, ¿se acuerdan? Y cuando ellos regresaron, Señor, qué lindo, qué precioso, qué hermoso, qué cosa, que en tu nombre los demonios se nos sujetan. Gloria a Dios. Los demonios se nos sujetan en tu nombre. Que por eso se gozan. Sí, Señor, nos gozamos, porque nunca hemos experimentado lo que hoy estamos experimentando. Está bien, está bien. Yo le veía a Satanás descender como rayo del cielo, cayendo en esta tierra. Yo lo he visto. Gloria a Dios. Pero le dice, no se gocen de eso, sino que gócense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y una vez que está escrito sus nombres en el libro de la vida, cuídenlo, porque puede ser que se vuelva a borrar otra vez. Aleluya. Ese es el peligro que la iglesia de Jesucristo corre. Ese es el peligro de que la iglesia de Jesucristo corre. La advertencia es: mirad que nadie os engañe, porque el ser humano está propenso de ser engañado. ¿Y quién es el que lo quiere engañar? El diablo. El diablo es el que busca de todas maneras, de muchas formas, para engañar a la iglesia de Jesucristo. Cristo vive. Y sepa, hermanos, que buscará la forma y la manera como engañar a la iglesia. No a los tibios, porque los tibios ya están engañados ya. A los fríos, no a los fríos, porque los fríos ya están engañados ya, sino a aquellos que están tratando de hacer la voluntad de Dios día y noche, que se esfuerza, que se preocupa por agradar a Dios. A esa gente, a esa familia, el diablo buscará de muchas maneras, de todas formas, de engañarlo. Vive Jehová para siempre. Porque dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, no se aflijan, no se desesperen, no se desubiquen, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, esas cosas nadie lo va a parar, ni mucho menos lo va a impedir nadie. Y bueno, cada año que va pasando, irá pasando, se va a ir empeorando las cosas. Se va a ir empeorando las cosas. Aleluya. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos. Sería aborrecido, dice, toda la gente por causa de mi nombre, es decir, por causa de querer hacer la voluntad de Cristo. Tanto será la situación que va a venir sobre la faz de la tierra, que en el verso 10 dice: muchos tropezarán entonces. En otra versión dice: muchos renegarán de su fe. Y eso es lo que hoy en día vemos en muchos, que hay muchos viven renegando de su fe. Cristo vive. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. También eso se está aconteciendo.
dentro de las congregaciones. ¿Quién puede impedir eso? Nadie. Es necesario que haya aborrecimiento, que se entreguen unos a otros, que otros tropiecen, renieguen de su fe. Es necesario, dice la Biblia, y la Biblia es palabra de Dios. Verso 11: muchos falsos profetas se levantarán, eso nadie puede impedir, y engañarán a muchos. ¿Se da cuenta que habla aquí de muchos? Muchos, y otra vez muchos, y otra vez muchos, y otra vez muchos. Está lleno de muchos aquí. Y engañarán a muchos. Lo lindo es que no a todos, pero a la mayoría sí. Engañarán a muchos los falsos profetas, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, otra vez, el amor de muchos, es decir, el amor de la mayoría, no de todos, no de todos, sino de la mayoría. Dice: el amor de la mayoría se enfriará. Cristo vive. Esto es lo que nos tiene que llevar a todos nosotros a preocuparnos individualmente hablando. Porque nosotros a veces, cuando leemos la Biblia, pensamos que esto va a ocurrir allá afuera. Pensamos que esto puede ocurrir con otros, pero menos con nosotros. A veces los seres humanos pensamos y nos calificamos: no, eso es para los que no sirven a Dios. Este mensaje es para la iglesia. Esta advertencia es para la iglesia de Cristo. Recuerde que Cristo le estaba hablando a sus discípulos. No le estaba hablando a mundanos, le estaba hablando a sus discípulos. Así que nadie puede ignorar aquí la palabra de nuestro Dios. Y en el verso 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, es decir, el que no se deja engañar por el diablo, por el falso Cristo, por el falso profeta, por el falso hermano, por el falso ministro y por el falso, todo lo que son falsos, y no se deja engañar por ninguna de esas cosas, más bien persevera hasta el fin, dice: este será salvo. Quiere decir que los salvados no van a ser muchos. Los salvados van a ser pocos. Gloria a Dios. Pocos serán los que van a ser salvos, porque la mayoría van a ser engañados. Van a ser engañados. Así como Eva fue engañada, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cómo fue? Tan fácil cayó, tan facilito cayó y fue engañada. Sin darse cuenta, ya estaba aquí adentro ya la fruta de la cual Cristo o Dios le dijo: no coman de ese fruto. Sin darse cuenta, ya estaba allá adentro ya. No se dio cuenta. Comió, estaba sabroso, qué rico. Ya estaba engañada, ella no se dio cuenta. Hasta que llega donde está el marido, le da de comer, el otro ni se da cuenta tampoco. Se lo come. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando se fijan por ellos mismos. ¿Qué? A veces muchos son engañados y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Porque el diablo es astuto, hermano. El diablo es astuto, astuto y astuto, que siempre buscará la forma y la manera para engañar a cualquiera sin que uno se dé cuenta. Sin que uno se dé cuenta. Los falsos profetas se harán pasar como que son verdaderos profetas,
Porque si se presenta falsos, nadie lo va a aceptar, nadie lo va a creer. Si se presentan como Cristo, se va a presentar como un Cristo verdadero. Porque si se presenta como un falso Cristo, nadie lo va a creer. Porque hoy en día la mayoría de la gente conoce la Biblia. El evangelio se está predicando por doquier, por todo lado, y la gente conoce ya de la Biblia. Entonces el diablo dice, bueno, ya la Biblia se ha predicado y la mayoría de la gente ya conoce la Biblia, conoce la palabra. Católicos se están convirtiendo al cristianismo. Entonces Satanás busca otra estrategia. No crea que Satanás es un tonto. Satanás no es ningún tonto, por si acaso. Los seres humanos sí somos tontazos, pero Satanás no es tonto. Satanás es un ser maligno y vivo es. Tiene una astucia tremenda, hermano. Tiene una astucia tremenda. Por eso es que dice, si fuere posible, engañaría aún a los escogidos. Si fuere posible, engañaría aún a los escogidos. Aleluya. Y bueno, para engañarle a los escogidos es bien difícil. Es bien difícil. Es bien difícil. Pero dice, si fuere posible. Gracias, mi amor. Engañaría a los escogidos. En el verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Gloria a Dios. ¿Para qué será predicado? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Usted se dará cuenta, hermano. Presten atención aquí. Usted se dará cuenta, el evangelio ha sido regado por todo el mundo, ¿verdad? Vayan al mercado a La Guairona, mercado a San Gabriel, aquí es que está ahí, Vencedores, Bosques, y en todos los lugares vaya y pregunte, de repente pregunte, ¿cuántos son cristianos? ¿Cuántos escucharon la palabra del evangelio? El 95% le van a decir que han oído alguna vez la palabra del evangelio, y hasta inclusive le van a decir, yo estoy escuchando Betel. Le van a decir. Pero pregúntale, oye, ¿y por qué no te congregas? Oye, ¿por qué no sirves a Dios? ¿Por qué no sirves a Dios? ¿Por qué no te veo a la iglesia? ¿Por qué no te veo a la casa de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Cristo vive. Es que la palabra de Dios, por el solo hecho de que se está predicando y predicando y predicando el evangelio de Jesucristo, no da la garantía que la gente se convierta. Y no esperemos que la gente se convierta. Si se convierte, vendrán porque tienen necesidad nada más. Vienen los que están enfermos de sida, de cáncer, de leucemia, gastritis, alguna enfermedad que según la ciencia médica le dijeron, ya para ti no hay esperanza, o porque su hogar está destruido, o por alguna situación adversa que está atravesando, y la palabra del evangelio le llega, le abre el entendimiento en ese momento, y por la necesidad que está atravesando viene y acepta a Cristo. Nada más por eso. Pero pasan los días, los meses, pasa su prueba, su lucha, su dificultad, y usted le ve otra vez atrás. Usted lo ve otra vez en el pecado. ¿Cuántos descarriados en esta tierra? Más descarriados de los que están firmes. Son más gente que están descarriada que gente que están firmes en un templo alabando a Dios. La mayoría son descarriados. La mayoría son descarriados. Y los que se están congregando y los que están luchando fielmente, un pequeño remanente son. Un pequeño remanente son los que están ahí realmente esforzándose. Cristo vive. Porque hay maldad. Porque hay maldad. Dentro y fuera. Dentro y fuera hay maldad. Y es necesario
Es necesario. Cristo dijo, todo esto es necesario. Va a haber guerra, va a haber tribulación, terremoto, maldad y todo. Es necesario. Es necesario. Eso nadie lo va a impedir. Eso nadie lo va a poder impedir. Es necesario. Por eso es, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se va a volver a enfriar. Y si fuere posible, se van a endurecer otra vez. Pero no todos. Habrá siempre un pequeño remanente que se mantendrá allí, que luchará allí, que perseverará allí, que no se mezclará con los demás, sino que se esforzará. Mira por ejemplo lo que dice Segunda de Corintios. Segunda de Corintios en el capítulo 7. Amén. Capítulo 6, perdón. Verso 14 dice. ¿Ya están allá? Dice el verso 14 del capítulo 6 de Segunda de Corintios. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Bueno, se cree que los mundanos actúan con injusticia. Y se cree que los creyentes actúan con justicia. Y tienen que actuar con justicia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Cristo dice que nosotros somos la luz de este mundo. Y las tinieblas son los incrédulos. Así es que los creyentes, ¿qué comunión tienen los creyentes con los incrédulos? Como que está diciendo, o con los hijos del diablo. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo. ¿Cómo dice? Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo. Como Dios dijo, como Dios dice y como Dios seguirá diciendo. Habitaré, tiempo futuro, y andaré, tiempo futuro, entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán, tiempo futuro, mi pueblo. Por lo tanto, o por lo cual, dice Dios: salid de en medio de ellos y apartaos o apártense, dice el Señor Jesucristo, y no toquéis lo inmundo, lo profano, el pecado, no toquen. Y yo os recibiré. Y seré, tiempo futuro, y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. Y en el verso 1 del capítulo 7 dice: así que, amados, entonces, hermanos, por lo tanto, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuál es la promesa? De que si hacemos o si ponemos obediencia a la voz o a la advertencia que Dios nos da aquí a través de su palabra, si ponemos en práctica nuestra vida,
entonces seremos nosotros hijos e hijas de Dios, y Dios será nuestro Padre. Quiere decir que si uno no hace estas cosas, Dios no será tu Padre, ni tú serás su hijo. Para que seamos hijos de Dios, ¿qué hay que hacer? Apartaos. Dice, salid del medio de ellos, apártense de ahí, no toquen lo inmundo. Si hacen eso, dice, yo os recibiré. O si no, no lo recibo, no. Si no salen, yo no lo recibo. Si no dejan de tocar, yo no lo recibo. Si están allí en la inmundicia, no piense que yo soy su papá. No. Pero si se llegan a apartar, si se llegan a salir, si se alejan, si se santifican, pues entonces dice, yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el escritor del libro de Corintios, que es el apóstol Pablo, dice, así que hermanos, ya que tenemos tales promesas, dice, pongamos nuestra parte, esforcémonos cada uno, limpiémonos, dice. Cuando dice limpiémonos, está diciendo pongamos nuestra parte, hermano. Esforcémonos, por favor. Limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Cuáles son las contaminaciones de carne? ¿Cuáles son las contaminaciones? Ya, esos son contaminaciones, correcto. Ya, pero hay otras contaminaciones también. O sea que ya, yo no creo que ya ustedes practiquen adulterio, ¿verdad que no? Fornicación ya no practica, ¿verdad? Bien. Entonces, en ciertas áreas ya están limpios. Pero Dios dice aquí, limpiémonos de toda contaminación. Tenemos que limpiarnos de toda, dice. Cuando dice toda, es toda. Toda es toda. Cristo vive. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Con qué usted se contaminó cuando antes era mundana? ¿Con qué se contaminó? Usted va escribiendo la contaminación en la cual antes vivía y se dará cuenta, y luego reflexionará y dirá, uy, ¿no será que eso todavía está en mi vida? ¿No será que eso todavía está ahí dentro de mis huesos, de mis tuétanos? ¿No será que eso todavía está? Hay mínimos detalles y tantas cosas que a veces el ser humano se ha contaminado estando en el mundo sin Cristo. ¿Cuántas cosas? Detalles, mínimos detalles, pero son contaminaciones de carne. Por ejemplo, una cosita, el apóstol Pablo dice, no dejando de congregarnos como algunos, no todos, algunos la tienen por, ¿qué dice? Es una costumbre. ¿De dónde se sacó esa costumbre? ¿De dónde? ¿De dónde sacan o trajeron, o de dónde nació esa mala costumbre? ¿De dónde? Del mundo. Entonces uno se tiene que limpiar de eso, porque eso es una contaminación. Y es una contaminación de carne. Eso le contamina a su carne. ¿Me entiende? Eso le contamina a nuestra carne. Porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos la tienen por costumbre. Es decir, su costumbre es congregarse. Su costumbre, su hábito es congregarse como tal vez antes. Por ejemplo, en el mundo muchos han sido, yo también antes era, me malacostumbraba en ciertas áreas. Uno mismo se malacostumbra.
Si uno quiere, se malacostumbra. Y si uno quiere de cambiar de hábito, cambia. Uno mismo se deja impulsar o manipular por esta carne, porque esta carne es lo que genera en nosotros esos malos hábitos. Esta carne. Y si no nos damos cuenta, nos va ganando. Y al final de cuentas venimos a hacer algunas cosas por costumbre. Todo lo hacemos por costumbre. Algunos se congregan por costumbre. Todo lo hacen por costumbre. Oran por costumbre nomás ya. Oremos. ¿Verdad? Hay que orar. Perdón. El alimento iba a tomar sin orar. Y como escuchó que otro dijo, hay que orar. Perdón. Yo casi me lo comí así. Parece esos muñecos que es dominado con la mano títere. Vamos a orar. Amén. Así se queda el labio, así se queda inmóvil. Cristo vive. Algunos parecen pescado fuera del agua. Y cuando el otro dice amén, amén. Y empiezan a comer. Son malos hábitos. Mala costumbre. Esos son cosas que contaminan nuestra vida espiritual. Primero está ya contaminado la carne, porque la carne es terrible, hermano. Métale un puñetazo a tu carne a ver. Mala costumbre. ¿Usted no ha visto? De repente uno está bien y de repente hay ciertas cosas que a veces uno agarra como mala costumbre. Como una mala costumbre. Eso no es bueno. Eso es incorrecto. Uno se tiene que limpiar. Uno tiene que botar los malos hábitos que pueda estar habitando en nuestras vidas. No podemos dejarnos dominar por ninguna de esas cosas. La Biblia dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Primero dice de carne. Y luego dice, y también de toda contaminación de espíritu. Note que espíritu habla con letra minúscula. A su nombre gloria. Aleluya. Límpiese. Mire, hay muchos que tienen contaminación de espíritu, hermano. Sí, tienen contaminación de espíritu. Y uno no puede tener contaminación de espíritu. ¿Cómo uno se contamina su espíritu? ¿Cómo se contamina? Bueno, uno dijo por allá no sé quién, malos pensamientos. Alejandro dijo falsas doctrinas. ¿Cómo uno contamina su espíritu? Su espíritu. Entendamos que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia personalidad. Cada uno tenemos nuestra propia personalidad. Pero a veces cuando uno quiere imitar a otros, o quiere actuar o vivir o hablar o pensar o hacer o decidir como otro, se contamina. Se contamina. Se contamina. Cuando uno trata de imitar a otros, se contamina. ¿Por qué? Porque no es algo normal. No es algo normal de que él está tratando de imitar. Es algo anormal.
Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros conforme a su propósito y conforme a su gracia. Nos creó a cada uno de nosotros individualmente, personalmente. Cada uno tiene su propia personalidad. Y cada uno no puede estar imitando a otro y a otro y a otro. No. Él, Olga Pérez, ella es una pieza única. Su hija le puede parecer en ciertas áreas, pero lo total no le va a parecer jamás. Tú puedes tener tu hermana, tu hermano que te parezca igualito, puede ser mellizo, gemelo, lo que sea, pero igualito, difícil. Es imposible, porque Dios es perfecto. Bueno, en cierta área sí lo asemejan, se parecen, pero no se parecen en lo total. Ella tiene otra formación y ella otro. Así que puede ser que se parezcan en cierta área, pero iguales, difícil. Somos piezas únicas. Cristo vive. Y así como Dios nos creó, así como Dios nos capacitó, así como Dios ha hecho su obra en nuestra vida, así tenemos que permanecer y tenemos que imitar, sí, el ejemplo de Cristo. Eso sí lo que tenemos que imitar, el ejemplo de Cristo. Pero querer imitarle a otro, ahí uno se contamina. Usted no ha visto persona mentirosa. ¿De dónde captó esa mentira? ¿De dónde? Cuando uno se hace el chistoso y cuenta chiste, ¿de dónde viene eso? Porque escuchó de otro sitio, vio en otro sitio y le pareció tan bonito. Y rapidísimo graba eso. Otro hasta inclusive lo escribe, lo pone en nota. Y se meten en sus habitaciones y tratan de memorizar. Y no faltará un escenario. Aparece un escenario de repente donde tiene libertad para exponer también su chiste. ¿Puedo decir un chiste? ¿Tú sabes chiste? Sí. A ver, comparte. Y sale ahí. Y luego como que está diciendo algo cierto. Ningún chiste es verdadero. Esos son, hermanos, esas son cosas que el hombre, manipulado por el diablo, ha inventado. Esos son inventos, cuentos que no son reales. Esos son mentiras. Y hay mucha gente que eso se lo graba en su mente y de esa manera se contamina. ¿Quieres que te cuente? Algunos dicen, ¿quieres que te cuente un cuento? ¿Quieres que te cuente un cuento? Había una vez. Cuando habla de cuento, está hablando de cuento, que eso se ha hecho un cuento de ciertas imaginaciones nada más, pero no es verdad. No es cierto, es mentira. Y a veces uno actúa, vive con esas cosas y eso es lo que le contamina a uno. Eso le contamina a uno. Esta es la leyenda, dice. Leyenda. ¿Qué es leyenda? ¿Leyenda de qué? Leyenda del a ver, ¿leyenda de qué, por ejemplo? ¿Ah? Ya, leyenda de Manco Cápac, leyenda, por ejemplo, algunos hablan de los ayas. Ya, de esa gente. Cuentan leyendas, pero ninguna leyenda es cierto. No son ciertos. ¿Y cómo la gente cree? Y hasta inclusive de repente más de algunos tienen libros de leyenda y de cuento en sus casas. Por si tienen, quémenlo por favor. Un cuento de la reinita con el reinito, con el príncipe. El príncipe tenía su nariz así y la princesa vivía en un castillo por allá.
Y el príncipe estaba tan enamorado de ella que vivía todo el tiempo llorando detrás de ella, y de tanto llorar se convirtió en culebra. Y uno dice, pobrecito, se convirtió en culebra. Otro se convirtió en sapo, por la angustia, por la desesperación, porque perdió la esperanza de que se iba a casar, que nunca se iba a poder casar con la princesa. Se angustió, se afligió, se desesperó y se convirtió en sapo. Y esta es la historia del príncipe que luego se hizo un sapo. Bendito Dios. Alabado Dios. Aleluya. No tiene ni principio ni tiene fin. Cristo vive. Eso es lo que contamina. Y así el mundo está, hermano. Así el mundo está. Por ejemplo, ¿cuánta gente que le gusta? Y no dudo que más de algunos aquí, después que se va a su casa, están viendo películas. Todas esas películas son mentiras. Son falsos. Pero ahí en la imagen te hace creer como que son reales. Y luego, después de ver, su niño, su niña, adolescente, joven, hasta viejitos, están practicando lo que han visto sus ojos. Y la gente se cree en esas cosas. La gente cree en esas cosas. Por ejemplo, salen las propagandas. Hoy, este vaso de agua es bueno para adelgazar. A los panetones lo deja como escarbadientes. ¿Qué? Dice uno, la propaganda, pues propaganda. Pura estrellas. Llame ya. Son los últimos que quedan. Hoy está en oferta. Rápido. Y la gente desesperada. No la atiende, desesperado. Hasta las uñas se comen. Luego se compran ciertas cosas, lo prueban y ven que no hace efecto. Quedan con la ilusión. El panetón queda con la ilusión de que iba a llegar a ser como escarbadiente. En lugar de quedar como escarbadiente, se hincha más. Así está el mundo. Y eso son lo que contamina cada día. La carne. Y de esa manera la carne se va mal acostumbrando. ¿Será que alguien le puede regalar un fuerte aplauso al Rey? De esas y de muchas cosas más es lo que uno se tiene que limpiar. Y no pretendas ni pretendamos que sea Dios el que nos limpie, porque el consejo divino es limpiémonos. No está hablando Dios, está hablando un hombre de Dios, inspirado por el Espíritu de Dios, que le está hablando a la iglesia. Pero él mismo también necesita y dice limpiémonos. Le está diciendo, hermano, límpiense. Pero yo también necesito hacer eso. Por eso dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y haciendo esas cosas, dice, perfeccionando la santidad. Porque cada vez que uno se va limpiando, la santidad se va perfeccionando en nuestra vida. Pero si no hay limpieza, tampoco hay santidad. No hay santidad. Porque ¿qué significa santidad? Limpio de toda inmundicia. Eso es santidad, limpio de toda inmundicia. Pero si no hay limpieza, tampoco hay santidad. Para que haya santidad hay que haber limpieza. Por eso dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bendito Dios, aleluya. Seguimos. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Poderoso es Jesucristo.
Por eso es que dice, volvemos a Mateo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. No dice para que se salven, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin de todos. Entonces vendrá el fin de todo. Nosotros quisiéramos que la gente se salve, o que las vidas se arrepientan para que sus almas sean salvas. Anhelamos. Por eso es que ayunamos, por eso es que oramos, por eso es que clamamos, por eso es que le instamos a la gente: busca a Dios, más que hay Dios está. Busca a Dios. Pero si la gente no quiere, no se le puede obligar. No se le puede obligar. Alabanza a Cristo. En el verso 15 dice: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de lo que habló el profeta Daniel, dice: el que lea, entienda. Y si no entienda, su problema. Entonces los que estén en Judea, dice, huyan a los montes. El que esté en azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Olvídese. Como que está diciendo: no pierdan el tiempo en cosas que no edifican. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Es que me voy a morir de frío, pastor, me voy a morir de frío, por eso necesito esa capa. No lo tomes tu capa. No retroceda para atrás. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, es decir, crían niños pequeños. Poderoso es el Señor. El consejo de Dios es: orad, pues que vuestra huida no sea en invierno. Wow. Ojalá que en estos días Cristo no venga, hermano. ¿Qué tal si Cristo viniera? ¿Qué tal si Cristo viniera y le dijera a los ángeles, a cada uno de los ángeles, a cada templo vaya, a la hora del culto, ya minutos antes de terminar el mensaje, vaya y tráigamelo aquí, a mi iglesia? ¿Cuántos se van a quedar? Que solamente Cristo le diga a los ángeles: solamente tráigame aquí los que están en el templo, en la casa de mi Padre. Los que están en sus casas, ni le haga caso. Solamente tráigame aquí donde yo estoy a los que están en el templo, casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuántos se quedarían? ¿Cuántos se quedarían? Millones de gente. Porque en el invierno, es decir, en la temporada donde hace frío, es pues la carne ahí está como que: ay, mi hueso me duele. Aleluya. Y busca su frazadita. Se pone su charlina, ¿cómo se llama? Chuyo, su chuyo. Parecen el Chavo. Bendito Dios. Sus guantes. Se ponen 4 calentadores debajo del pantalón. Las mujeres, ¿cuántos calentadores tendrá debajo de su falda? Bendito Dios. En el tiempo de frío, ¿cuántos no estarán lavando su ropa? Bendito Dios. Ni se bañan. Ahí, pastor, nos agarró a todos. Bendito Dios.
El invierno. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Porque si llega a ser en invierno, ya sabe ya. El invierno lo desinfla a muchos. Alabado Dios. Aleluya. Lo desinfla a muchos. Lo lleva a levantarse tarde a uno. Ay, ¿qué horas son? ¿Qué horas son? Las 6 de la mañana. ¡Poder, Jesús! ¿Quiere que me levante a esa hora? Señor, te reprenda, diablo. Gloria a Dios. Y se cubre y se acomoda bien. ¿Qué horas son? Oye, son las 9 ya. No, temprano todavía. A ver. Todo nublado. No, que va a ser las 9, mentiroso. Seguramente las 7 recién. Y algunos se levantan a las 10, las 11, las 12. ¿Ustedes están lavando sus ropas? Gloria a Dios. Aleluya. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. El invierno lo enfría a muchos. ¿Sí o no? En el infierno, en el infierno digo. En el invierno, ¿qué aparece? La flojera. Ajá. ¿Qué más? El desánimo. ¿Qué más? Sueño. Más hambre. ¿Qué más? ¿Qué dolor se presenta o aparece? Dolor de huesos. ¿Qué más? Gripes. Tos. ¿Ah? Estornudos. El dolor de cabeza. El cuerpo se derrite ahí. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué ha pasado contigo? Estoy mal, siervito. Me ha agarrado jaquecas. Mira cómo estoy transpirando. Gloria a Dios. Te mira con esos ojos. Aleluya. ¿Que no puedes mirar? No puedo mirar. ¿No tiene fuerza? No tengo fuerza. Oye, ¿está terrible este hermano? Sí, estoy terrible, pastor. La voz mismo cambia. Estoy terrible. ¿Cómo, hermano? ¿No lo escucho? Estoy terrible. Hasta la voz cambia. Bendito Cristo. El invierno es terrible. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, ¿qué sucederá? Nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. Por causa de los escogidos. Ser escogido es grande cosa. ¿Sabe usted qué hacen los escogidos? ¿Saben qué hacen los escogidos? Parece que no son escogidos ustedes. Porque el que es escogido sabe. ¿Qué hacen los escogidos? El escogido lo que hace es buscar la manera como
entenderle a Dios, conocerle más a Dios y agradarle a Él haciendo su perfecta y divina voluntad. Eso es lo que hacen los escogidos. Y por causa de esos escogidos, dice la Biblia, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, si alguno le dice por ahí: mira, hermano Eugenio, aquí está Jesucristo, aquí está. Si Eugenio dice: ¿dónde? Aquí está, mírame, aquí. Cristo dice: no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Quiere decir que algunos van a ser engañados por estos individuos, por estos espíritus engañadores. Serán engañados. Si uno no quiere ser engañado, tiene que orar, tiene que clamar, tiene que suplicar a Dios piedad y misericordia, porque aún los propios escogidos corren el riesgo de ser engañados. Maravilloso es Dios. Y vuelve a recalcar y dice: ya los he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto. ¿En el desierto? Claro, en el desierto pues. ¿Y qué hace en el desierto? ¿Cómo que qué hace en el desierto? ¿Dónde Juan el Bautista predicó? En el desierto. ¿Dónde Cristo fue tentado? En el desierto. Ya pues. ¿Por qué dice entonces, por qué en el desierto? Él tiene que estar ahí en el desierto pues. Ah, ¿verdad, no? Sí, pues, varón, ahí está, en el desierto. Vamos, ahí está, en el desierto. No salgáis. Y mirad, mirad, está en los aposentos. No lo creáis. Y ahí dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será, tiempo futuro, también la venida del Hijo del Hombre, que es Cristo. Porque donde quiera que se estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Cristo vive. Donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán. ¿Cómo las águilas saben que hay un animal muerto? ¿Cómo saben? ¿Quién le avisa? ¿Quién le pasa la información diciéndole: allá cayó recientemente, cayó un animal, un perro, cayó un conejo, cayó una vaca, cayó un buey, un chancho, ahí está muerto, vayan, aprovechen antes que lleguen los demás, aprovechen? ¿Quién le avisa a ellos? ¿Quién le avisa? Primero Dios, pero también ese mismo instinto que Dios le había dado a ellos, eso mismo lo lleva para allá. Y a nosotros Dios nos dio no un instinto, sino que nos dio su Santo Espíritu para que esté con nosotros. Y los que son escogidos de Dios, cuando suene la trompeta, sabe para dónde va. No necesita ni necesitará nadie que le diga: oye, ahí está Cristo, allá Cristo. Y yo, no, porque el Espíritu que está allá dentro de él le dará testimonio cuándo, cómo y de qué manera. Cuando ya estamos cerquita, el Espíritu mismo nos dará testimonio diciendo: uy, ya cada día más está más cerca, hay que prepararte, despójate de eso, límpiate de esto, abandona esto, porque ya nos vamos.
porque ya nos vamos, porque ya nos vamos, porque ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Entonces el Espíritu que está dentro de nosotros nos da ese sentir, ese anhelo, ese deseo. Y uno mismo hasta sueña que Cristo ya viene. ¿Quién hace esas cosas? Dios. Y cuando uno ve todas esas cosas, entonces uno se prepara, se alista cada día, porque saben que en cualquier momento el que prometió venir ya viene. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Quiénes son las águilas? Los que viven en las alturas, los que no viven en la tierra sino en las alturas. Esas son las águilas. Y la iglesia de Jesucristo vive como el águila.